Continuando con el análisis de todas las facciones a forma de guía, en esta ocasión voy a hablar a fondo de la facción Cyclone Fury, esta facción de elemento viento. Principalmente tiene tres arquetipos fundamentales, que es el Backstab, el Move y el Chain, cada uno con sus propias particularidades. Empezando con, en general, cómo funciona el deck Backstab. Bueno, para que eh, entendamos, el backstab ocurre cuando nuestras unidades que tienen este efecto atacan a otra unidad enemiga y esta no puede contrarrestar porque la línea de dirección no puede atacar. Los efectos son diversos, por ejemplo, esta gana 2 de ataque, esta gana un puntito de ataque, esta gana salud. Principalmente se puede orientar este tipo de deck a dos maneras, uno agresivo y otro estilo control. El agresivo lleva más coste 1 y el control lleva más coste 3 y coste 2, lo cual lo hace más lento, pero cada uno tiene su propia finalidad y es fuerte contra distintos tipos de decks. En el caso de la versión ofensiva agresiva, es fuerte contra decks que te invocan muchas cartas pequeñas, porque eh, jugando una carta llamada Rey, King of the West Wind, puedes aprovechar bastante bien su efecto, y tus cartas que tienen coste 1 con estadísticas pequeñas, puedes hacer que tengan estadísticas de una coste 3 en pocos turnos. En el caso de el deck que es control, que es este que están viendo aquí, está más enfocado para contrarrestar cualquier jugada enemiga en sus turnos, para que siempre tengas el control en la partida. Y si es un deck que aguanta mucho, tú ganes por descarte, ya que las cartas que siempre vas a jugar serían de una a 2 y en algunos casos 3, para que juegues lo menor posible, y en el momento decisivo, que es que ambos se queden con pocas cartas en el deck, tú ganes por superioridad numérica y el oponente pues o se rinde o esperemos a que el daño por efecto de no tener cartas en el deck haga su trabajo. Este deck es principalmente fuerte contra otros decks control y es principalmente débil contra los decks que te invocan muchas cartas pequeñas, ya que no podemos controlar un número tan grande jugando una simple carta en cada turno, aunque hay ocasiones en las que el oponente no se da cuenta y las posiciona de tal manera que nosotros podemos destruir de 3 a 4 cartas en un solo turno ocupando una carta. En el caso del deck Move, está principalmente basado en el control también, pero en una versión más defensiva, porque los efectos de las cartas principalmente aumentan su estadística de salud para que resistan más y hacen daño por efecto cuando las unidades son movidas. Así que podemos aprovechar este último para mover varias veces una unidad en un solo turno y que esta vaya haciendo daño por efecto a las unidades enemigas sin necesidad de atacarlas, aunque también en ocasiones las podemos atacar, pero la mayoría de cartas no tienen un ataque tan alto para que esto sea efectivo. Aún así, podemos agregar algunas cartas que nos pueden ayudar. Principalmente una carta que sí es indispensable en este deck, esa reina, porque de por sí ella se va a mover de manera automática al inicio de cada turno enemigo para molestar a las unidades enemigas. Y si tenemos cartas que dan estadísticas cuando una unidad se mueve, pues automáticamente va a hacerse más y más fuerte. Este deck es bastante lento, porque como usa mucho coste 2 y coste 3, va a ser complicado mantener nuestras unidades vivas en turnos tempranos, ya que una de las debilidades de este deck son las cartas que tienen mucho ataque con cartas de coste bajo, lo cual nos pueden molestar bastante. Este deck es fuerte contra decks lentos, ya que podemos ganar por el efecto de hacer daño. Y por último tenemos el deck Chain, que considero que es de los más complicados de jugar en el juego, porque hay que tomar en cuenta bastantes factores, como qué cartas juegas antes, cuáles quieres guardar en mano para activar efectos en los siguientes turnos. Y el problema de este deck es que te puedes
quedar atascado y no activar ningún efecto en uno o en dos turnos, y esto te puede costar la partida, ya que principalmente como la mayoría de cartas te piden un número determinado de cartas que jugar antes de la que tú quieras, pues puedes perder tus cristales y no hacer una jugada correcta porque no calculaste bien cuántas cartas tienes en mano. Aún así, si logras jugar bastante adecuado este deck, puedes llenar la mesa bastante rápido porque como te da la posibilidad de jugar cartas de coste cero, lo cual esto beneficia a tus cadenas porque así juegas bastantes cartas y sin gastar ni un solo cristal puedes empezar a jugar las cartas fuertes y tener una mesa bastante sólida. Este deck principalmente es agresivo porque las cartas que tiene de manera defensiva no son tan buenas, ya que les falta cierta consistencia, y además el coste es muy alto como para gastar en un solo turno esas cartas y que no tenga un impacto directo en la mesa, especialmente si te le están ganando. Ahora, ya que dije estos tres tipos de deck de manera general, voy a hablar sobre las cartas legendarias. Principalmente la mayoría de cartas de esta facción son buenas, solo tiene algunas excepciones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, Rey es una buena carta que potencia el deck Backstab. Sin embargo, lo considero que es una carta más enfocada para la versión agresiva de coste pequeño, ya que en el deck de coste 3 o control no puedes jugar esta carta y aprovecharla en un solo turno porque o juegas un coste 3 o juegas esta carta. Lo más ideal sería jugar un coste 2, pero como no hay tantas en el deck, o por lo menos yo no juego tantas, no me es tan útil. Sin embargo, en un deck de coste pequeño es bastante buena. En el caso de Melee, es una carta que, a pesar que recibió un nerfeo que la mandó bastante lastimada fuera de los decks, sigue siendo una buena carta como para engañar al oponente que piense que tu estrategia principal se basa en esta carta, se gaste todos sus recursos en destruirla, mientras que tú agregas otras cartas que son bastante fuertes. Puedes usarla como señuelo. Yo la suelo ocupar de 2 a 3 en mis deck chain para que el oponente piense que esa es mi estrategia principal, aunque también la puedo usar como un sacrificio para nada más aumentar su ataque y que se deshaga de ciertas cartas. Esta podría entrar en una prioridad 2, ya que las cartas de prioridad 1 son las que considero que hay que crear sí o sí antes de otras cartas. En el caso de las cartas que consideraría prioridad 3, entrarían aquellas que tienen efectos malos o que su coste no compensa lo que va a hacer. Así que esta pueden esperar pacientemente antes de crear una o dos copias. Bueno, en el caso del Grimorio de esta facción, hagan lo posible para subir de nivel y obtenerla porque va perfecto en el deck Chain, porque nos recupera un cristal y es como si no jugáramos una carta, y aparte podemos aprovechar el efecto de los Chain, ya que esta carta nos puede reciclar ciertas cartas. En el caso de la Moon Princess, va bastante bien en el Chain también. Sí, en el Chain, porque nos invoca un Great Wind of the Moon, que básicamente cuando hace backstab hace 4 de daño, lo cual podemos posicionar de tal manera que hagamos mucho daño al enemigo, principalmente con las líneas de dirección en diagonal, ya que la mayoría de cartas enemigas no tienen la forma de contestar esto, aunque esta carta es más como para sacrificarlo porque no tiene tanta vida. En el caso de Tari es una carta que sí la veo necesaria crear en los decks basados en Chain, porque es nuestra carta que limpia, además de tener bastantes buenas estadísticas de ataque. En defensa ya no, porque como fue nerfeada, lo que le hacía brillar hace unas actualizaciones era que cuando la jugabas con su efecto era complicada de destruir porque abarcaba una gran proporción del campo y hacía complicado al oponente jugar de manera segura. Aún así, esta carta sigue siendo buena, aunque hay que tener en cuenta que la pueden destruir de manera muy sencilla.
Esta sí la consideraría como una prioridad 2 también, pero por encima de Melee. Si quieren crear algunas legendarias del Chain, considero que primero creen esta antes de Melee. En el caso de Fuka, una de las mejores legendarias que tiene esta facción, ya que su efecto de intercambiar posiciones con otra unidad, y esto sí se considera como que son movidas, y además indirectamente ganan el efecto de Ready to Attack, que cada vez que son movidas pueden volver a atacar, aunque ya haya pasado su turno. Esto nos habilita la posibilidad de hacer jugadas bastante sorpresivas porque al poder intercambiar posiciones con otras cartas, tanto enemigas como aliadas, podemos hacerle frente con esta carta a distintos tipos de deck. Por ejemplo, con esta carta puedes destruir un deck Link del Didial Nether, posicionándola en un lugar donde su link sea bastante sólido, y al intercambiarlo pues van a perder toda esa potencia, y como tiene 4 de ataque va a poder hacer bastante daño. Otro deck con el cual es bastante fuerte es con el deck basado en Aura del Living Grace, porque como juegan cartas que le dan distintos beneficios a sus unidades y las recubren para que no puedan acercarse a ellos, pues simplemente intercambiando posiciones con esta unidad podemos hacer que pierdan todos sus beneficios y destruirlas fácilmente. También contra decks muy pasivos o que jueguen mucho coste 3 y solo jueguen eso. Si tenemos alguna otra carta que nos ayude a hacer daño, pues la posicionamos de tal manera que ambas hagan el daño y destruir cartas molestas. Esta sí es una carta que considero en primer lugar de cartas legendarias a crear, a menos que estén creando un deck chain, porque ahí no le veo tanta necesidad, a menos que sientan que las cartas que sirven para mover unidades no son las suficientes, aunque hay bastantes en el deck. Si van a hacer un deck backstab o un deck move, esta carta tiene que ir sí o sí. En el caso de Icarus, Son of the Wind, es una carta que también mueve una unidad nuestra, pero aparte, si la posicionamos de manera correcta, va a hacerle daño igual al oponente, eh, igual a la vida que tenía nuestra carta que acabamos de mover. Y si a eso le suma los 6 de ataque que tiene, podemos destruir prácticamente cualquier unidad enemiga. Es una carta bastante buena, solo que hay que jugarla con cuidado porque prácticamente nuestro turno se va a ir en esta jugada. La recomiendo en el deck tanto Backstab como Move, pero solo a una copia, ya que a 2 o 3 puede ser que sea un poco peligroso tenerlas en la mano y que se atasquen, porque pueden darse las ocasiones en las que no tengamos cartas en el campo y esta carta no nos va a servir, sería un efecto perdido, a menos que queramos aprovechar sus 6 puntos de ataque así crudos. Esta la considero como una categoría 2. Es buena, pero puede esperar para ser creada. Bien, ahora Sagan, que es una carta similar, solo que esta mueve enemigos. Y además de moverlos a un lugar adyacente de Sagan, ese enemigo por ese turno va a perder todas sus líneas de dirección. Eso quiere decir que la vuelve vulnerable a mucho abuso por parte de nosotros. Es una carta que ya antes la nerfearon, después la bufearon y la dejaron como está actualmente. Es una carta bastante buena que te puede sacar de muchos problemas. Igual es una carta que destruye al deck Link y al deck Aura, porque atraviesa las unidades que quieres destruir, y como no pueden contestar el ataque, tus cartas no van a resultar destruidas. Este igual la considero en una prioridad 2, aunque no tengo los recursos para hacer otras 2 copias. Siento que vendrían bastante bien porque puedes contestar bastante eh, pasivo las unidades enemigas, y el oponente va a tener que gastarse mínimo de 1 a 2 cartas si quiere destruir esta carta. Así que esta pueden empezar creando una copia, y si les va bastante bien pueden crear 2, 3. Podría ser el límite de que sea un poco exagerado, pero aún así Sagan vale la pena.
En el caso de Reina, es exclusivamente útil en el deck de Move, porque tiene un efecto que puede considerarse bueno y malo, que no puede ser seleccionado por efectos. Esto quiere decir que no puede ser objetivo por un Sagan, congelado por el Freeze, a menos de que no necesite seleccionar unidades para congelar. Tampoco puede ser silenciada, etcétera. Esto quiere decir que tampoco podemos utilizar cartas que aumentan el ataque y la salud, como podría ser una Tarragon o la carta épica de los mercenarios, que es la World Guardian. No la podemos silenciar para que aumenten sus estadísticas. Aún así, es una carta que va bastante bien, nos puede salir bastante benéfico su efecto o bastante perjudicial, dependiendo de qué tanta suerte tengamos, ya que se va a mover en un lugar aleatorio a una unidad enemiga cuando empiece el turno del oponente. Esta la considero llegando a una categoría 3, no es muy buena la carta, más que nada porque su costo es bastante alto y su impacto no es tan grande a menos que tenga suerte. Si tuviera un coste 2 o tal vez 2 puntos de ataque más, perfectamente sería prioritaria en el deck move, pero al ser tan dependiente del enemigo y tan débil, no considero amigable que un jugador nuevo cree esta carta y que se cree en primer lugar el deck move, ya que le puede salir bastante mal. Esto espero que cambie en un futuro con actualizaciones que la vuelvan mejor. Tal vez ahí sí sea más viable el deck move. Así que como veredicto final, no creen esta carta a menos que les guste la facción y quieran obtener todas las copias. Es lo que yo hice, a pesar de que sé que es una carta no muy buena. La creé porque me gusta la facción. Continuando, tenemos una carta que podría considerar igual de buena que Foca, porque esta carta, a pesar de ser coste 3, tiene las líneas de dirección hacia todos lados y tiene 6 de vida. Es bastante bien para una coste 3. Y el efecto que la hace brillar es que gana ataque igual a la de un enemigo adyacente cuando la jugamos. Si aprovechamos este efecto con sabiduría, podemos destruir un buen número de unidades enemigas con una sola carta y recuperar o ya sea mesa o tener más control sobre ella en caso de que tenga pocas unidades. En el caso de enfrentarse contra decks como el Flame Legion, que por lo general juegan cartas con bastante ataque, como es la Fiona, que es la carta que gana ataque y luego lo reparten entre todas tus unidades, pues puedes copiar ese ataque o en el caso del Tidal Nether con el coste 3 que es gratuito, que gana 2 de vida por el link. También tendría 7 de ataque gratuito y lo podrías utilizar para tener más presencia en el campo. Esta también la creo bastante útil y puede entrar en el deck backstab y en el move. En el chain es muy específico, ya que para que brille ese deck necesita cartas que se beneficien de esos efectos o que sean de coste bajo y que nos proporcionen cartas de coste cero. Aún así, si quieres hacer un deck backstab, que sería la mejor opción para agregar esta carta, fácilmente puedes tener las 3 copias y las 3 copias te pueden servir siempre y cuando la ocupes con unidades que merezcan la pena. Ahora, el ciclo Natenia es una carta gratuita, bastante buena, que va muy bien en el deck backstab, porque esta carta se especializa en destruir cartas con bastante ataque, ya que al hacer el backstab va a ganar ataque igual al ataque de la unidad que está atacando. Eso quiere decir que si atacas a una unidad de 8 de ataque y 4 de salud, esta carta se va a convertir en una 9-7, lo cual es algo bastante bueno. Y como tiene 7 de salud, le da bastante supervivencia, lo cual nos permite utilizarla al siguiente turno. Así que esta carta sí la recomiendo agregar a sus 3 copias en el deck una vez que la obtengan. Ok, esta es otra, ¿no? Y por último, Cat Burgal Katy. Katy está pensada para que se juegue en el deck chain. Sin embargo, al ser coste 3, tenemos que tener un campo establecido y también como mínimo una carta coste 0 en la mano para que al jugar esta gane su efecto,
que es que cada vez que jugamos una carta de coste cero, esta carta gana todas las líneas de dirección de ataque y se cura con un punto de vida. Lo que nos importa es que pueda atacar a cualquier unidad sin importar en qué lugar adyacente esté. Es una carta que la considero como en una categoría 2. Sí es buena, pero no indispensable para el deck chain. Así que esta también puede esperar. En general, las cartas bastante buenas y indispensables de las legendarias para agregar a los decks son el Grimorio, Fuka, Dita, Atenia y ya. Las demás pueden ser situacionales y pueden esperar. Yo también la considero importante crear en primer lugar, solo si quieres hacer el deck chain, pero cualquier otro deck, esta carta no la vuelves a ver. Bien, en el caso de las cartas épicas, hay algunas que son muy situacionales y otras que son bastante buenas, dependiendo del deck que quieras armar. Empezando con la Tarragon, que podría considerar que es la carta épica chain mejor de la facción, porque da +2/+2. Esto quiere decir que si la combinamos bien con una talla, podemos hacer una carta bastante intimidante que el oponente va a pensar hacerla 2 veces si quiere jugar pasivo o quiere jugar agresivo. Esta, si quieren hacer un deck chain, tienen que crearla sí o sí. Esta sí es obligatoria a 3 copias. Ahora, Knight Caballera. Esta igual es una carta bastante buena que puede entrar en cualquier deck, ya sea Backstab, Chain o Move, porque su efecto es maravilloso ya que nos permite mover a una unidad aliada a un espacio adyacente a esta carta. Además que tiene el plus de por un turno otorgarle Piercing 1 a esa carta. Así que si la combinamos con cartas como por ejemplo si tenemos Alita, podemos hacer que esa Alita tenga Piercing 1 y como tiene línea de dirección hacia todos los ataques puede alcanzar un número exagerado de cartas enemigas y con una sola carta de coste 1 podemos hacer bastante daño. Aunque claro, hay que tener antes una carta a la cual mover, porque por sí sola no es ni siquiera buena porque no tiene ni ataque. Aún así, es una carta que también tiene que crear a 3 copias sí o sí en cualquier tipo de deck. Y bueno, la Cyclone Librarian es una carta gratuita. Esta carta es más que nada como para hacer un impacto en un solo turno. No la considero tan utilizable en los decks, más que nada porque el efecto que da de ganar un punto de ataque y 2 de salud solo dura un turno. Si fuera permanente, fácilmente va en todos los decks también. Si es que quitan el efecto de al final del turno, este comentario se convertiría a agréguenla a 3 copias en cualquier deck. Pero por lo tanto, esta carta, si la quieren utilizar como relleno en lo que consiguen otras cartas importantes, háganlo. Ahora tenemos a la Lightning Summoner, una carta que puede ir tanto en el deck Move como en el deck Backstab, que ocupemos cartas para mover, ya que va a hacer 3 de daño a un enemigo aleatorio cada vez que una unidad se mueve, obviamente nuestra. Esto abre la posibilidad de que tengamos bastante daño, tanto por efecto como por ataque, en un solo turno y podamos deshacernos de cartas molestas bastante rápido. Es una carta bastante buena si van a hacer un deck exclusivo enfocado en el move. Esa también tiene que ir a 3 copias, ya que es uno de los motores del deck. Ahora pasando el DD Magir War Dragon, es una carta chain. Esta es la carta defensiva que les comentaba, ya que cuando se aplica su efecto va a ganar 1 de salud y 2 de armadura, lo cual la va a convertir en una 5/3, algo complicado de dañar. Sin embargo, como tiene 2 puntos de ataque, está pensada más que nada en colocarle en una esquina y que con esos 2 de coste se vaya generando el daño en cada turno. Aún así, si no tiene Nataria, esta puede ser un buen sustituto en lo que crea Nataria, siempre y cuando le salgan en packs. Si la van a crear, mejor experiencia Ataria que les va a dar mejores resultados. También tenemos al Magir War Archer, es un caso casi similar a la Lightning Summoner, solo que esta cada vez que jugamos una unidad que tenga efecto Chain,
hace un punto de daño al enemigo. Esta pueden agregarla también, pero máximo a 2 copias, ya que su estrategia no se va a centrar en hacer un puntito de daño por jugar muchas cartas, sino que vamos a sacar provecho en jugar los efectos que nos van a hacer ganar la partida. Esto es más que nada como un plus a la hora de querer hacer daño. Y el oponente se la va a pensar que nuestra estrategia está basada en esta carta y la va a querer destruir cuanto antes, cuando no va a ser así. Si quieren jugar cartas para engañar al oponente, esta es una de ellas. Y la otra es melee, como máximo 2. Ahora tenemos a Knight Caballero. Es una carta Chain también. Esta carta va a ganar 2 de ataque y el Piercing 2, que es el mejor Piercing del juego, que puede alcanzar, aparte de la unidad que estamos atacando, otras 2. No la veo tan necesaria porque pide mucho para ganar el efecto, además de que el coste no ayuda en nada a economizar los recursos, ya que mínimo tenemos que jugar una carta a coste 0, después una carta a coste 1 y luego esta carta, y ahí se iría todo nuestro presupuesto en cristales para jugar simplemente esta carta. Además de que al ser épica también puede costarnos a la hora de crear copias. Como pueden ver, la única copia que tengo fue porque me salió en un pack. Si no fuese así, yo no la crearía a día de hoy. Así que esta carta también la pueden ignorar bastante bien y no va a ser necesario en su deck chain. Ahora tenemos otra carta que es bastante buena, el Moon Knight. Esta carta es, por así decirlo, híbrida porque va muy bien en el deck Backstab y en el deck Move, porque tiene ambos efectos combinados. Ya que cuando haga Backstab gana un punto de ataque de manera permanente. Y cuando esta carta se mueva, gana 2 de salud y Stilt. Que el Stilt hace que la carta no pueda ser atacada en ese turno, o más bien contraatacada. Lo cual, si la sabemos jugar bien, podemos hacer bastante daño y hacerla que resista mucho. Además de que tiene el plus de ganar un efecto que lo da otra carta, pero es de coste 3, lo cual hace que esa otra carta que voy a mencionar no sea tan indispensable ahora con la llegada de esta carta. Así que si van a hacer un deck chain, digo chain backstab o move, esta también la tienen que agregar como mínimo 2 copias. Lo ideal sería 3, pero para empezar 2 copias está muy bien. Ahora tenemos a Kenshin Demon Slasher. Esta carta puede ser muy buena o muy mala dependiendo en qué estado de la partida te salga, porque esta carta hace un punto de daño a un enemigo adyacente por cada carta backstab que esté en nuestro cementerio. El límite es, podría decir que 40, porque son 40 cartas en el mazo, aunque no vamos a esperar a tener 40 cartas en el cementerio, pero bueno, es un ejemplo. Así que esta la veo más para un deck backstab de coste bajo, para así acumular muchas cartas en el cementerio y poder deshacernos por efecto de una carta bastante grande, como puede ser una Mulling, que la única manera viable de atacarle es por efecto, ya que esos 2 puntos de armadura la hacen muy molesta. Y además de que esta carta tiene 5 de ataque, puede hacerle frente a otras cartas bastante bien. En un deck de coste 3 backstab no le veo tan viable porque va a ser lento que nuestras unidades caigan al cementerio, porque por lo general tienen bastante supervivencia por sí solas. Si van a crear el de coste bajo, con 2 copias estarían bastante bien. Y si van a crear el de control, no creen copias de esta carta porque se les van a atascar bastante, aunque tengan ya turnos avanzados en el juego. Ahora tenemos a la versión épica de Reina, que es el Skyweaver. Esta carta tiene prácticamente el efecto similar de Reina, de que se mueve a un lugar adyacente a un enemigo al inicio de su turno. Y esta carta va a ganar todas las líneas de dirección de ataque. El problema que veo con esta carta es que es muy dependiente del enemigo. Si le limpiamos la mesa en nuestro turno, al siguiente turno esta carta no va a hacer efecto y por lo tanto no va a ganar líneas de dirección de ataque y se va a convertir en una carta vulnerable, lo cual el oponente va a aprovechar.
y le estaríamos regalando una carta que es costosa de jugar. Si la quieren agregar, una copia está bien en su deck move. Pero de ahí en fuera, hasta que no la mejoren o le bajen el costo, no creo conveniente que sea viable agregar más copias en el deck o simplemente crear más copias. Ahora tenemos a la Bishop Cazadora, es una coste 3, con Backstab Piercing 2, de los mejores Backstab. Esta carta creé una solo para hacer las misiones del Backstab 2, aunque me ha resultado bastante bien, debo mencionar, porque el oponente no se espera que le juguemos esta carta y que le destruyamos 3 cartas de un solo golpe, ya que esos 4 puntos de daño son bastante equilibrados para el efecto que tiene, ya que por lo general para tener el efecto de Piercing 2, las cartas o tienen de 3 a 2 de ataque, y si tienen más ataque necesitas jugar bastantes cartas o cumplir muchas condiciones para tenerla libre. Y esta carta su única condicionante es su coste, lo cual también no es tan malo porque entra perfecto con el deck Backstab en su versión control. Y también iría perfecto con el deck agresivo, ya que no dejaremos al oponente respirar ni por un momento. Una copia está más que bien. 2 o 3 copias siento que ya sería excesivo. Es para darle el factor sorpresa nada más. Ahora tenemos al Plague Doctor. Es la carta que les mencionaba que está un poco... Ya se convirtió en una carta abandonada con la llegada del Moon Knight, ya que esa carta gana de por sí el Stilt. Pero si no creas al Moon Knight y no la quieres agregar a tus mazos, esta carta es indispensable para tus decks Backstab, porque aparte de mover una unidad al lugar que desees, le va a dar Stilt, lo cual va a ser imposible que el oponente pueda contraatacarla. Y si la usas con una carta bastante fuerte, pues tu carta va a seguir intacta y tú puedes aprovechar el efecto. Además de que las estadísticas de ataque y salud del Prick Doctor son bastante buenas y las puedes aprovechar, inclusive cuando no puedas jugar este efecto. Por sí sola se puede parar muy bien junto con otros enemigos. Esta sí la considero bastante bien a 3 copias, ya que te puede salvar en muchas ocasiones. Ahora, otra de las mejores cartas que hay de rareza épica en el Cyclone Fury es Lyn, porque esta te da un factor sorpresa que el oponente no se espera, y ella sola te puede hacer ganar la partida, ya que te invoca de manera aleatoria del cementerio un Backstab coste 1, y además a esa carta que invocaste le da 4 de salud. La desventaja es que esta carta se convierte en coste 2. Aún así no es importante porque vas a seguir teniendo 3 de coste por la carta que invocaste. Sumado a esto, tiene estadísticas bastante buenas, en especial las de salud, lo cual le da bastante supervivencia. Y lo que yo recomiendo es que si crean esta, se ha enfocado más que nada al deck Backstab, su versión control, porque las únicas cartas de coste 1 son el halcón y la abeja, que son, a mi consideración, las mejores Backstab de ese coste que hay en el juego, porque son muy versátiles y hacen bastante daño. Y como vamos a tener 3 copias de Link, que es lo que recomiendo, sus 3 copias obligatorias, podemos reutilizar cartas que ya estén destruidas y así fastidiar al oponente. Y bien, en resúmenes, en resúmenes, en resumen general, eh, quieren a la Tarragon, a la Caballera, a la Lightning Summoner, el Magir War Archer, el Moon Knight, una copia de la Bishop Cazadora, sus 3 copias del Plague Doctor y sus 3 copias de Lin. De ahí en fuera las demás son buenas, pero dependen la situación en la que se encuentre su deck. Bien, continuando con las cartas raras, aquí voy a ser ya un poco más rápido, porque no cuesta tanto hacer una carta rara y una carta común. Voy a hablar solamente de las cartas así muy rápidamente. Tenemos al Sky Rider. Es una carta que no recomiendo crear para nada en el mundo, porque su coste es excesivo para el impacto que hace, ya que nos gastaríamos toda la mano
en bajar un 4/4 y hay cartas en el deck que tienen 4 de ataque y aparte tienen otro efecto que nos van a beneficiar. La Banshee es una carta que puede ir perfectamente en sus deck chain dependiendo de la orientación, ya que esta carta nos invoca un Great Wing que la podemos ocupar tal vez en el siguiente turno o en ese turno dependiendo de la situación, si es que el oponente tiene alguna carta que destruya unidades dependiendo de donde las posiciones. El huevo de dragón es una carta que también recomiendo a 3 copias, ya que va principalmente en el deck move y nos coloca un dragón 4/4 cuando el huevo es movido. Bastante bueno. El Rook Wars of Golem también lo considero necesario en un deck chain, porque nos regresa un Great Win del campo a la mano y aparte hace daño. Bastante bueno. Esta carta tampoco la considero buena de crear, ya que es la versión barata de la Bishop Cazadora, solo que esta tiene el piercing normal y sus estadísticas son bastante malas, como pueden ver, son solo 2 de ataque, ni siquiera aumenta su ataque con el chain activado, así que no, tampoco. El Flying Giant Bumble, esta carta creo que la probé porque no entendía su efecto y lo que hace es que cada vez que esta unidad es movida exclusiva, esta unidad va a ganar 1 de salud. Es todo lo que hace. Así que no recomiendo crearla para su deck move. Porque si fuera cualquier otra unidad y gana 1 de salud sería bastante buena. Pero como no hace eso, esta sí la pueden omitir. Tenemos a Zen. Es una carta también bastante buena que le da bastante poder al deck chain. Si es que tenemos Great Win en el campo, podemos hacer unas minitarias que pueden destrozar al oponente y nosotros perderíamos un coste cero, lo cual sería nada. Tenemos al ciclo familiar. Es una carta que la veo principalmente para el deck Backstab coste 1 por su efecto de salud para que resistan tal vez un poquito más. Ahora tenemos a las Moon Lady, que también la recomiendo a 3 copias porque va bastante bien para el deck chain. Además de que su efecto de +1/+1 le viene en general a las cartas de este arquetipo. Y como se copia, pues por jugar una carta tenemos 2. El Cyclone Spirit es una carta bastante buena para el deck Backstab, o si quieren agregarlo a cualquier otro tipo de deck, está bastante bien, ya que por sí sola hace 5 de ataque cuando el efecto Backstab se cumple. Es una carta principalmente hecha para limpiar cartas molestas. El Rent Swordmaster no la considero tan buena porque gana ataque cada vez que un enemigo es destruido. O sea que hay que gastar 2 de coste y luego destruir para que gane un punto de ataque por enemigo. Y como no tiene un ready to attack infinito, pues solamente estaría ahí para molestar. Aunque hay cartas mejores que les podemos sacar mayor beneficio. Lana Fancaster es una carta buena si quieren agregar a su deck move o backstab, ya que mueve una unidad, así de sencillo. Le pueden sacar provecho. Tenemos a Revent Ambusher, es una carta buena, ya que se puede convertir en una potencial 5/3 y sin stick, lo cual la podemos posicionar en un lugar que sea complicado. Esta sí la recomiendo crear si es que están empezando con un deck backstab y quieren economizar. En la Rabbit Green, esta carta, si quieren crear un deck chain, lo que les recomiendo es que creen una copia de esta porque les puede salir bastante mal, ya que descartamos una carta de nuestra mano al azar. Pero lo bueno es que nos da 2 Lightning, aunque nos puede descartar una Atari, una Melee, que es algo que no queremos. Así que con una está bastante bien y podría considerarse que es excesivo, aunque si la jugamos podría salirnos bastante beneficioso. Es una buena carta, solo que si te sientes con suerte, puedes ganar. En el caso de la Pauna Espada, no la considero buena porque estamos dependiendo de que nuestros white sean destruidos.
y es lo que no queremos, que queremos aprovecharlo lo más que podamos, así que su coste tampoco ayuda, no recomiendo crear esta carta tampoco. El Pound Jinete es una carta que también considero que es obligatoria en el deck Mo, porque da uno de salud cuando le jugamos a una carta aleatoria nuestra, y además de que tiene el efecto de la reina y del Sky Widow, lo cual podemos combinar con otras cartas que aumentan estadísticas cuando una unidad es movida, así que esta carta es bastante buena. Con el Pound Boomerang podrían crearla ya que tiene exactamente el mismo efecto que el solo que esto da un punto de ataque, pero preferimos que tengan más vida a que tengan más ataque. Si quieren agregar dos jinetes y un boomerang, también pueden hacerlo. En el caso del Moon Charioteer, es una carta también necesaria en el deck Moon, porque es una de las cartas que nos va a dar más supervivencia y facilidad de juego en este deck, ya que la mayoría de cartas son coste 2 y 3, lo cual nos limita mucho qué cartas jugar en cada turno, ya que si la movemos ganamos un cristal. Algo que yo estoy haciendo cuando juego este deck es tratar de usarlo con Foca, es un coste 2. Obviamente esta carta ya tiene que estar en campo en un turno anterior. Juego a Foca, lo muevo, gano un 4-1 en campo que lo puedo utilizar para atacar, además de que tengo otros dos cristales para jugar, tal vez una Lightning Summoner, etcétera, cualquier otra carta. Así que esta sí también tiene que ir a 3, ya que es bastante buena. Y por último, el Storm Shadow, que esta carta la recomiendo sí o sí en su deck Backstab, ya sea el de coste bajo o el coste alto, porque tiene un valor de salud bastante alto y buenos puntos de ataque, además de que cuando la jugamos gana Steel, lo cual la podemos utilizar para atacar. Si es que hay oponentes posicionados en forma de cruz y el centro está libre, esa carta la jugamos ahí, destruimos a las cartas que están a los lados y la carta que está arriba y la carta que está abajo van a servir como una especie de protección para esta carta de que no sea atacado por esos espacios. Además que tiene un plus de que cuando jugamos una carta backstab hacemos de daño a un enemigo aleatorio. Esto es más que nada extra, ya que nuestro estilo de juego con el backstab no se va a centrar en esa carta, aunque el oponente así lo va a creer y la va a querer destruir, aunque vamos a tener cartas que la van a mover y vamos a seguir sacando el mayor provecho que podamos. En general, hay bastantes cartas buenas, solo son pocas las que son malas y pueden ignorarlas fácilmente. Por último, tenemos las comunes aquí. Hay cartas buenas. De hecho, voy a mencionar solamente las que creo que tienen que agregar sí o sí a su deck y las que no tienen que agregar porque son cartas no tan buenas. Esta carta no la agreguen porque es muy nos limita mucho. Esta carta sí porque es muy versátil y es una de las dos mejores coste 1. Y la agreguen a su deck move porque es una carta básica y esencial y es uno de los núcleos del deck, ya que cada vez que movemos gana 1+1 esa carta que fue movida y no tiene límite. El Griffin una carta buena para mover cartas y activar efectos como es la carta anterior. Esta carta no la recomiendo porque a pesar de que mueve, es la carta que restringe más al jugador, ya que para eso mejor ocupamos la carta gratis que tenemos y es muchísimo más flexible. Esta carta no recomiendo que la creen porque su efecto se va al final del turno y es como regalarle una carta al oponente para que la destruya. Esta carta sí la recomiendo que la creen porque es una minitaria también si es que es movida. Esta carta es bastante buena, más que nada en el deck coste 3, porque nos asegura un backstab al siguiente turno. Esta es otra carta que también recomiendo que agreguen sí o sí a sus decks, porque es la otra carta que considero mejor de backstab coste 1. Bastante versátil. La Magir Soldier, esa también créenla, obligatorio a 3, en cualquier deck entra perfectamente, ya que su condición chain es de 1 y como hace 2 de daño podemos aprovecharlo para
infligir más daño, por así decirlo otra vez, a un oponente que nos esté molestando. Este también créenla, pero más que nada en el deck chain para renovar sus cartas y reactivar efectos, ya que como vamos a jugar una carta que es esta, podemos jugar fácilmente una carta que necesite chain 1 que esté en el campo. Esta no la recomiendo que la creen porque a pesar de que nos acelera y es casi el efecto que el mecánico, el deck chain no tiene problemas para que tengas cartas chain. De eso es algo de lo que es más molesto en el deck, de que tiene muchas cartas chain y cartas que sean coste uno independientes casi no te salen, así que esta carta la pueden evitar perfectamente. Esta la pueden crear si es que tienen pocos recursos para su deck backstab. Esta no la creen porque el Falcon Timer hace un mejor trabajo y no necesita chain. Y si es que queremos los 3 puntos de ataque, pues hay otras cartas que tienen más ataque y hacen otras cosas. El escorpión, igual si en su deck chain tienen pocos recursos, créenla. Esta no la recomiendo que la creen porque es muy limitante en cuestión a qué es lo que vamos a atacar. Además que es muy vulnerable a ataques enemigos. Esta carta sí la recomiendo que la creen. Es una carta que nos invoca un Great Win y nos mete uno a la mano para jugarle el próximo turno. Esta no la recomiendo porque es bastante poco el daño que hace. Además, si quieren que un backstab, fácilmente creen la Bishop Cazadora, que es muchísimo mejor. Esta la pueden crear ya que es una versión aleatoria del águila, ya que puede tener o un punto de ataque más o un punto de ataque menos que el águila en backstab. Es también una buena carta si tienen pocos recursos. Esta, igual que la otra carta, piercing, mejor creen una cazadora. Esta carta es bastante buena, ya que cuando nos movemos hacemos daño a un enemigo. Si tenemos otra carta que aumenta estadísticas, pues te va a beneficiar esta carta. Igual que Scorpion, si están bajos de recursos, creen esta carta a 3 copias, ya que no les cuesta tanto. Esta igual, si juegan Chain, pueden crearla para hacer esos 3 de daño y que al final les dejen un Great en los campos. En el caso del Smoke Tail, también la considero bastante necesaria a 3, ya que es una de las cartas que siempre se van a agregar, ya que por Chain 1 nos agrega un Great Wing que podemos jugar al siguiente turno, además de que sus 2 puntos de ataque vienen bastante bien. Esta carta no recomiendo crearla porque su costo es bastante alto y el único beneficio es que nos invoca 2 Great Wing en campo. Si fueran a mano, podría estar bien a uno, así que traten de evitar esta carta. La Moon Huntress es una carta que pueden agregar a su deck con máximo una copia, ya que tiene el mismo problema que la coste 12 rara, que nos descarta una mano. Nos puede descartar una legendaria que no queremos perder. Aún así, la carta que nos da es bastante buena. Es una 2-2 que podemos jugar en el momento que queramos. Esa carta la pueden agregar a sus decks move, ya que nos da +1/+1 y aparte movemos la unidad. Perfecta para alcanzar otras. Esta igual pueden crearla a su deck move, inclusive para el chain viene muy bien, ya que da un punto de ataque cuando movemos esa unidad y es permanente. Esta es la versión pequeña del Storm Shadow, si la quieren agregar bien, si no, espérense a crear el Storm Shadow, ya que solo cuesta 200 polvos la copia. El Monkey es una carta también necesaria en el deck chain, ya que nos da de manera instantánea un Great Win en la mano, además de que sus puntos de ataque van bastante bien. Y se puede combinar con el Smoke Tail para tener 2 Great Win y en caso de que tengamos una tarea, pues aprovechar su efecto en el siguiente turno. Esta también la pueden agregar perfectamente a su deck Backstab si es que están cortos de recursos. Es una muy buena carta que se puede convertir así de ataque. El Savage Lancer es la versión pequeña del Red Moon Ninja. Si la quieren agregar para aligerar su costo en cristales, agréguenla. Si no, pues el ninja es gratuito. Además,
es muchísimo mejor y más fuerte, ya que hace más daño. Esta carta es bastante buena en un deck move, ya que si lo movemos, esta carta va a dar 2 puntos de salud, que es lo que nos importa a nuestras unidades, lo cual van a hacer que sobrevivan mejor. El Moonling Drop es una carta bastante buena que recomiendo crear, ya que como tiene efecto piercing y 4 buenos puntos de ataque, puede alcanzar a bastantes cartas enemigas. Como podemos ver en sus direcciones de ataque, son todas hacia la izquierda. Pueden atacar a muchas cartas. Bueno, aquí ya llegamos al Ninja of the Red Moon. Es la mejor carta común gratis que hay porque tiene un ataque bastante alto. Además de que va a ganar 2 de salud cuando hace backstab. Y como mínimo queremos jugarla cuando haga 2 backstab. Sería una 6-7 bastante complicada de destruir. Esta no la recomiendo agregar porque es muy lenta y además la pueden destruir muy rápido. Bueno, en general recomiendo crear, si son jugadores nuevos, el deck Backstab, ya que es más fácil armarlo con pocas cartas. En segundo lugar, si es que les agrada esta facción, el deck Mob, pero tengan cuidado porque es un deck bastante lento y los decks medianamente rápidos o rápidos nos van a destruir en pocos turnos. Y si quieren jugar un deck complicado, pues váyanse por el Chain. Solo que sí necesita muchas cartas legendarias para que tengas un impacto en la mesa. Aún así, con el Backstab puedes enfrentarte a prácticamente cualquier otro deck de las facciones. Simplemente posicionándote bien, con eso la tienes bastante segura. En general, es un deck bastante bueno para empezar. Digo, deck facción para empezar. El único problema es que hay muchas legendarias que son bastante buenas. Y el deck, como es de solo 40 cartas, vas a tener que o quitar unas cuantas copias o de plano no agregar algunas cartas porque el límite se llena bastante rápido. Además de que no estoy comentando a Clifford, que es una carta que se usa en prácticamente cualquier deck, porque es una carta que nos da bastante valor por su coste. Y bueno, eso es todo en este video. En el siguiente vamos a hablar de otra facción completamente diferente. Así que nos vemos.